Continuamos. Ellis Pérez, nuestro único y especial invitado en el día de hoy, el ser humano. Y ahora se integra a esta conversación Kimberly Samboy. Recuerdan que estuvo recientemente una joven estudiante de 17 años que ha ganado competencias a nivel internacional y local, una verdadera líder y creadora de contenidos educativos. Y la hemos invitado para que le pregunte a don Ellis lo que ella considera. Ella elaboró sus preguntas, nos la presentó, tuvo el ok, y yo ahora haré un esfuerzo, Kimberly, por mantenerme calladita, porque quiero ver este diálogo entre una joven de 17 años y un señor de 88, con una memoria yo creo que mejor que la tuya y que la mía. Adelante, Kimberly. Así es, hola a todos, yo soy Kimberly Samboy y estoy muy emocionada por este privilegio que es compartir con don Ellis Pérez en este programa tan querido. Usted hace un momento mencionaba que inició en los medios cuando tenía 17 años, que es la edad que yo tengo ahora mismo. Sí, correcto. ¿Qué enseñanza le brindó esta oportunidad? Bueno, eso me abrió una puerta imprevista que yo nunca había tenido en mi mente. No fue un propósito de vida que yo había desarrollado, sino que se presentó así, de ocasión, y yo la aproveché. Por suerte tenía los ojos abiertos y los bombillitos que se prenden, ese primer bombillo se me prendió de una vez. Y por eso yo comencé a los 17 años en la HZ a hacer un programa cuando el dueño de la emisora me escuchó en la prueba que me hicieron para escucharme en el aire. Él en el estudio de al lado, me dicen, porque yo estaba en la cabina, que él dijo: saquen a ese muchachito de ahí, porque con esa vocecita me va a dañar la emisora. Entonces el locutor de turno, Alfonso Martínez, que era el que me había estado animando a hacerlo, vino corriendo y me dijo: vete de una vez, antes de que él regrese y te saque él, porque entonces ya se daña todo. Pero vete huyendo, pero vuelve mañana, que yo te voy a seguir entrenando. La diferencia fue que yo volví mañana. Eso fue de un martes más o menos. Yo volví miércoles, jueves y viernes. Y él me siguió entrenando. El domingo yo salí con Your Hit Parade. Óyeme. Y eso fue un escándalo. Entonces el dueño de la emisora tuvo que soportar la vocecita porque fue un éxito desde la primera emisión. Qué bien. Ahí habla sobre las oportunidades, la importancia de estar alerta para ellas, pero también prepararnos. ¿Cómo usted identifica cuándo tomar una oportunidad, cuándo no tomarla? ¿Qué usted ha tomado en cuenta? Bueno, yo lo digo en mi libro, que uno tiene que tener los ojos abiertos siempre. Casi no dormir nunca con los dos ojos cerrados. Tener un ojo abierto, porque las oportunidades siempre se presentan. ¿Cuál es la diferencia? Que tú la detectes, pero no es suficiente detectarlas. Que tú tomes acción con ellas, pero la acción solo tampoco puede no ser suficiente. Que no te canses de conseguir la búsqueda de resultados. Y eso fue lo que yo apliqué en cada caso. Hemos podido ver en diferentes escenarios en lo que ha podido estar la importancia de tener lo que en otras áreas llama un factor diferenciador, que en su caso fue que sabía inglés y que tenía diferentes herramientas. ¿Cómo hoy en día nosotros como jóvenes podemos sacar nuestro máximo potencial teniendo algo que marque la diferencia? Bueno, ya tú lo dijiste, la preparación del individuo es fundamental. Si la oportunidad se presenta y tú no estás en condiciones de aprovecharla, de utilizarla y seguir hacia adelante con ella, es como si no la hubieras visto nunca. Entonces tú tienes que prepararte. A la juventud el mejor consejo, la mejor orientación es que se preparen, que vayan a sus clases, que lean sus libros, que ahí es que está el contenido de la sapiencia, y que no se cansen de hacerlo, porque así cuando detectan la oportunidad estarán preparados para acometerla, que es lo importante.
Algo que me pareció muy interesante mientras conocía más de su historia, me adentraba y mi mamá me contaba, es que antes en el sector turístico no había lo que yo uso ahora, que son las redes sociales. ¿Cómo ustedes tomaron las herramientas que tenían en sus manos para poder hacer que los turistas conocieran de todas nuestras cosas chulas sin tener redes sociales, sin tener videos, sin tener celulares? Bueno, todo tiene su forma y su fórmula en su tiempo, porque todo va cambiando. La vida no se detiene y el proceso evolutivo en sentido general tampoco se detiene nunca. Entonces tú tienes que adecuarte a los tiempos. En esa época, como tú dices, no habían todas estas facilidades de hoy. Pero entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Nos preguntábamos. Bueno, tú vas a las ferias especializadas de turismo, tú buscas juntarte con los grupos de agentes de viaje que ocasionalmente se organizan y se reúnen y tú tratas de estar con ellos ahí y tú preparas material de promoción y publicidad. En esa época todo escrito, no había nada virtual, y tú haces que les llegue a esos vendedores y a esos promotores de ventas del sector. Entonces tú tenés el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde tú sabías que tenías que hacer una inversión ante los agentes de viaje en los medios especializados que existían para ellos y ante el público para cuando fuera a su agencia dijera, yo quiero ir a este sitio que me motivó con un anuncio que vi en el periódico o en una revista. Entonces, tú tenías el caso de Europa y Canadá, que tenían un sistema muy parecido, donde el agente de viaje tenía poca incidencia en la selección del destino. ¿Y quién tenía la incidencia? Los tour operadores, los mayoristas. Se da la coincidencia de que Canadá actuaba de manera similar a Europa, donde los grandes tour operadores manejaban el negocio. Entonces ya los que estábamos en el negocio sabíamos que teníamos que dirigirnos a esos grupos y así lo hicimos. Algo súper interesante que hemos podido ver es que en cualquier área que usted se desarrolla ha podido aprender bastante. Algo que me llama mucho la atención es que muchos comunicadores dicen que siempre antes de abrir un micrófono, de prender una cámara, se sienten unos nervios. Pero antes de hablar de los nervios de ahora, ¿cómo usted se sintió la primera vez que salió al aire en Hoy Mismo? En Hoy Mismo, bueno, yo estaba bastante tranquilo porque yo no busqué eso. A mí me mandaron a buscar. Y fíjate, que me mandó a buscar Milady Cabral, me mandó el mensaje. Pero fue uno de estos casos. Tú le das a un perrito una carnita para que la lleve a algún lado y esa carnita no va a llegar ahí, porque el perro la va a comer en el camino. Entonces el mensajero estuvo interesado. Y el mensajero vino donde me dice, mira, Milady está interesada en que tú hagas con ella esto que va a iniciar. Pero yo sé que tú no tienes tiempo para eso porque tú tienes esto, aquello, lo otro. Yo me di cuenta en la medida que él iba elaborando de por dónde venía. Y cuando él terminó, yo le dije, sí, tú tienes razón, así mismo es. Yo no tengo disponibilidad. Entonces le dije que no. Pero las cosas no funcionaron como se dieron y finalmente Milady Cabral volvió y me llamó. Me dijo, Eli, yo necesito que venga atrás. Entonces yo fui ya con ese grado de confianza de que había sido no solo buscado, no fue que pensaron en mí, sino que me habían reiterado el deseo de que yo fuera su compañero profesional de trabajo. Siempre listo. ¿Cuánto disfruté escuchándolo a ustedes, Kimberly, con sed de conocimientos y Ellis derramando sabiduría? Y yo lo visualizaba a él, bueno, con este libro en audiolibro para que todo el mundo, en varios idiomas también, y participando en universidades, conversando con jóvenes como tú, y que se haga una película, un documental, o sea, toda esa sabiduría, todas esas experiencias. Que ella se leyó el libro ya. No, tienes que leerlo. Pronto lo haré. Sí. Bueno, ese se va a quedar contigo. Muchas Allá. gracias. Eso. Wow. Ese se va a quedar contigo. Porque ese libro tiene muchas cosas que cuenta, que en su mayoría tienen un mensaje de todas esas cosas que yo tuve la oportunidad de aprender y de llevar a cabo. De manera que no es un libro sobre anécdotas de ilusiones, sino de realidades que se llevaron a cabo y se completaron. Yo creo que es un buen referente
para cualquier joven que quiera avanzar en su vida, y yo creo que tú tienes esa condición. Muchísimas Eso. gracias. Disfrútalo y nadie sabe si luego podemos comentar aquí en Ser Humano sobre lo que aprendiste del libro. ¿Te parece bien? Claro que Para sí. motivar a gente joven como tú, potenciales comunicadores que ya va a estudiar comunicación, que aprovechen toda esta sabiduría. Y cuando regresemos de todos estos interesantes proyectos de Elis Pérez, ¿cuál le habrá gustado más? ¿Recuerdan algunos de ustedes los recién casados? Hablaremos de esto y mucho más cuando volvamos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos.